Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo, hoy tempranera. En las últimas semanas me he ocupado un poco de la política electoral y mucho del enorme desastre que el huracán Otis causó al turismo en el Pacífico mexicano. Y la razón es que arruinar el mayor centro turístico del Pacífico, como ha sido Acapulco a lo largo de décadas, es dañar los ingresos nacionales e internacionales del sector turístico en una zona muy amplia de la economía costera. Lo de Otis fue una tormenta que ocasionó el desastre con su exceso de agua. Sus daños han sido atribuidos con razón al cambio climático. Pero del otro lado de la moneda está un problema quizá mayor que afecta a gran parte del territorio nacional. Es una sequía comparable a otras que bien puede calificarse de históricas por su extensión y duración. En primer término, me voy a referir al presente porque es el tiempo que vivimos, y de paso daré algunos breves datos sobre los antecedentes de sequías en la historia de México. Según la Conagua, a estas alturas del año, sin las lluvias usuales en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el 67.08% del territorio nacional padece sequía. De los 2.471 municipios que tiene México, 1.688 sufren sequías y naturalmente sus habitantes carecen de agua. Junto con la población, la falta de agua daña seriamente la agricultura y la ganadería y la acuacultura, etcétera. Este año, los cultivos que permiten comer a muchos mexicanos se han perdido. En el Estado de México y en la capital del país se ha anunciado la disminución del abasto de agua para 16 municipios del estado y 12 alcaldías de la capital. Los medios de comunicación nos están concentrando en transmitir los bloqueos y las marchas protagonizadas por los habitantes de diversas regiones del Valle de México, agobiados por la carencia del vital líquido, como se decía antes. La causa argumentada por las autoridades de esta región es que el sistema Cutzamala, que abastece poco más del 25% del agua de la Ciudad de México, registra una baja del 39%, 44 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico, de acuerdo con la directora del organismo de cuencas de agua del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, lo que ha obligado a disminuir el abasto de 12.2 a 9.2 metros cúbicos de agua por segundo. La fortuna para una parte importante de la Ciudad de México es que están operando más de 900 pozos de agua de manera histórica, 921 si no me falla la memoria, que de manera secular o por lo menos de muchas décadas han abastecido a la ciudad. Los habitantes más afectados, este periodo de carencia de abasto para alrededor de 20 millones de personas se extenderá muy posiblemente hasta mediados del próximo año, en mayo, dicen los más optimistas. Los habitantes más afectados por esta falta de agua son quienes viven en nuevas urbanizaciones, en particular en las zonas más pobres. Son las urbanizaciones creadas en varias décadas del siglo pasado en la llamada zona metropolitana, que se generaron a base de invasiones de terrenos, ventas irregulares, negocios turbios, fraudes, etcétera. Pero estas prácticas de turbiedad y negocios oscuros no pertenecen solo a un pasado reciente. Este año todavía algunos construcciones o algunas zonas han sido escenarios de lujosas construcciones básicamente comerciales donde se alojan decenas o cientos de tiendas, oficinas, comercios de toda índole
que obtuvieron permisos del llamado cártel inmobiliario para levantar nuevos centros de consumo de agua en zonas que ya padecían sequías y desabasto. Ante protestas vecinales, es frecuente ver que el desabasto para el lujo se remedie con decenas de pipas de agua que día a día se forman al lado de estas construcciones, de estos enormes edificios, bajo el principio de que los ricos van primero. En cuanto a comunidad nacional, estamos frente a un problema y un desafío de gran calado, quizá comparable al que registran en sus crónicas los mexicas, cuando hablan de la sequía que se padeció en el Valle de México, Tenochtitlan, en 1450, en la que se secó la laguna y las trajineras dejaron de funcionar, se pararon. O a la sequía registrada en 1785-1786, que algunos historiadores ubican como uno de los factores detonantes de la Guerra de Independencia por el malestar que causó. Las autoridades recomiendan a la población como estribillo ahorrar agua, bajar el consumo, evitar los desperdicios, y todo eso está muy bien, pero también creo que deben atender otros factores. Es indispensable invertir en modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica, y en lugar de hacerlo se ha venido reduciendo el presupuesto para estos fines en años recientes. Este año se dice que se disminuyó en 32% en términos reales. En esta semana se desplomó en Chimalhuacán, Estado de México, un tanque de almacenamiento en el que se perdieron centenares de miles de litros de agua, y acabó con decenas de viviendas en esa zona popular y populosa. Falta de mantenimiento. Es indispensable desarrollar proyectos climáticos y regular a fondo el consumo de agua de los sectores agrícolas y ganaderos. Estos sectores y la acuacultura son los que consumen el 76% del agua que existe en el país, según datos del Centro de Investigación de Política Pública. Se dedican estos sectores, 76% del agua que tiene México, a la producción de alimentos para el consumo humano, que es un asunto vital, y para la producción de forrajes, y para el sostén de miles de cabezas de ganado. El abasto público, tanto doméstico como lo que se llama público urbano, que incluye el agua que ocupan empresas, comercios y servicios conectados a las redes de agua potable, representa el 15% del consumo frente al 76%, y las termoeléctricas, tan criticadas, consumen el 4%. Pero cuando hablo de la agricultura y la producción de alimentos para la gente, no me refiero que es para toda la gente. El martes pasado leí en el New York Times una nota escandalosa que me dio pena, porque en tono irónico el reportero sostenía que el amor de los norteamericanos por los aguacates, asunto que he visto y me consta, está matando los bosques y el medio ambiente en México. Uh-huh. Producir aguacates es lo que más agua consume en términos agrícolas. Fíjate, Socorro, si me permites una pausa. Sí. Ayer tuve una entrevista precisamente sobre eso aquí en Enfoque, sí, que el aguacate de exportación fomenta la deforestación y los abusos, también favorece a la delincuencia organizada. Y el personaje que entrevisté el día de ayer, que no tengo aquí su nombre, pero me lo van a dar, Max Schwenning, sí, es un hombre norteamericano, hablaba de la importancia de obligar a las empresas aguacateras a poner una etiqueta que indique que fue cultivado sin llegar a los abusos de deforestación.
pero en Estados Unidos, nos comentaba, especialmente los republicanos, no están de acuerdo en eso porque no nos daríamos abasto para surtir aguacate a Estados Unidos. Pero esto va también para todos las tiendas departamentales muy grandes. O sea, todos debemos colaborar para evitar que la producción de aguacate de exportación fomente la deforestación, los abusos y le dé más dinero a la delincuencia organizada. Y el desperdicio de agua. Sí. Porque en Michoacán y Jalisco, ¿no? Para producir miles de toneladas de aguacate, que como tú bien dices, se venden en Estados Unidos mucho y a muy buen precio, los agricultores, así los voy a llamar yo en general, mexicanos, millonarios, han deforestado, como dices, y han destruido miles de hectáreas de bosque. Sí, se está acabando. ¿Por qué? Porque a esos sean honrados o sean delincuentes organizados, el comercio de aguacate con Estados Unidos les produce alrededor de 2.7 billones de dólares al año. Sí. Billones. Por eso ayer hablábamos de eso, de la importancia de implementar en calidad de urgente leyes y políticas para terminar con la deforestación, el exceso consumo de agua, proteger los derechos de las poblaciones y sobre todo evitar una catástrofe climática. Socorro, ya te dejo, pero qué coincidencia. Como la que estamos empezando a vivir, ¿no? No, por eso viene al caso tu tema del aguacate como un ejemplo. Por supuesto. Mira, yo concluyo diciendo que todo esto es un escándalo y más lo es la corrupción de los funcionarios públicos, locales y federales, que dejan hacerse más ricos a los ricos y acabar con el agua poca y los bosques que tenemos, los dejan hacer eso en lugar de garantizar y cuidar los cultivos de maíz, trigo, frijol, arroz, etcétera, que son los productos que consume el pueblo de México. Exactamente. Has dicho y lo has dicho rotundamente, pero hace falta decisión política aquí y allá, pero sobre todo aquí. Y honradez. No, bueno. Sí, pues no, tienes razón, es que si hubiera honradez habría decisiones políticas fuertes, no podemos importantes, dejar contundentes. El agua y el manejo del agua y de los bosques en manos de la corrupción. Pues sí, porque lamentablemente en esas manos están. Desgraciadamente sí. Ay, Socorro. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos.